Hola, ¿cómo están, banda? Bienvenidos una vez más a Relatos Caóticos. No olviden suscribirse y dejar un like. Los relatos de hoy serán paranormales, así que tráiganse una botana y súbanle el volumen a esos audífonos porque empezamos. Para dar contexto, si alguien no sabe, un skinwalker, o cambiapieles, es una criatura de la mitología del pueblo nativo americano navajo. Se trata de un brujo o chamán maligno que utiliza magia negra para transformarse, poseer o disfrazarse de animales, obteniendo así habilidades sobrenaturales. Ese es el contexto. Aquí un dato curioso de los skinwalkers: según las leyendas tradicionales, para adquirir las habilidades sobrenaturales deben cometer un acto atroz, como asesinar a un miembro de su propia familia. Bueno, es lo que dice la IA. Dicho esto, empezamos. ¿Alguna vez te encontraste con un skinwalker? Compartí esto antes. Tengo una historia, no es mía, pero le pasó a mi tío. Él contaba esta historia cuando íbamos de campamento y me daba mucho miedo cada vez que la escuchaba. Vivimos en Utah y mi tío, Mark, fue a una misión a los 19. Lo mandaron a una reserva indígena en Arizona. Lo emparejaron con un compañero llamado Carl. Cuando llegaron, había una gran pelea con los locales de la reserva por su presencia. No querían que mi tío y Carl se quedaran en los terrenos de la reserva. Al final, llegaron a un acuerdo de que se quedarían en las afueras, en un tráiler. Esta reserva no era muy grande y estaba ubicada junto a una zona muy boscosa. La primera noche, estaban tratando de dormir cuando, de repente, su tráiler comenzó a temblar violentamente de un lado a otro. Asustados y sin saber qué estaba pasando, se metieron debajo de la mesa para protegerse. Mark podía oír claramente a alguien empujándolo desde ambos lados del tráiler, como un grupo de personas. Después de unos 5 minutos, se detuvo. Al día siguiente, hicieron rondas en la reserva y hablaron con los lugareños. Carl le comentó a una de las familias que su tráiler se había estado moviendo la noche anterior. La familia se quedó muy callada y luego les dijo que tenían que irse. Les pareció extraño, pero no le dieron mucha importancia. La noche siguiente, volvió a pasar. Se despertaron con el tráiler temblando de un lado a otro. De nuevo, se metieron debajo de la mesa hasta que se detuvo. Esto continuó durante 2 noches más. Cada vez que intentaban hablar con alguien al respecto, se callaban y les decían que se fueran. Mark empezó a pensar que, debido a la tensión de su llegada, los lugareños estaban haciendo esto para asustarlos y que se fueran de la reserva. Luego fueron a una tienda de conveniencia y estaban hablando sobre lo frustrados que estaban con la situación. El dependiente escuchó y dijo: "No pueden hablar de eso. Está prohibido". Confundidos, le preguntaron: "¿No podemos hablar de qué?". El tipo siguió contándoles sobre los skinwalkers. Dijo que eran demonios malvados que alguna vez fueron brujas nativas americanas. Si hablaban de eso, los skinwalkers vendrían por sus almas. Salieron de allí desconcertados. Pensaron que era otra táctica para asustarlos. Así que esa noche, cuando empezó el temblor de nuevo, mi tío decidió ser valiente y enfrentarlos. Fue a la puerta del tráiler, la abrió de golpe y gritó: "¡Oye!". Cuando lo hizo, vio a 3 animales huir. 2 eran lobos y 1 era un oso. Pero se veían extraños, casi con rasgos humanos. Mientras los veía correr hacia los árboles, los 3 se pusieron de pie sobre 2 patas y caminaron lentamente hacia los árboles, soltando una risa humana burlona. Le dio tanto miedo que llamaron a su presidente de misión a la mañana siguiente y pidieron ser trasladados. Los reubicaron ese mismo día. Durante 1 año no pasó nada. Un día, anunciaron que Carl sería trasladado a otra ciudad y que Mark tendría un nuevo compañero, Jimmy. Tuvieron que conducir aproximadamente 1 hora para recoger a Jimmy en el aeropuerto. El camino que recorrieron pasaba por los límites de la reserva. Llegaron alrededor de las 8 p.m., conocieron a Jimmy y se fueron. El presidente de la misión le dijo a Jimmy: "Vamos a conducir por una zona peligrosa de noche, así que no podemos hacer ninguna parada. Si necesitas ir al baño, tienes que ir ahora". Jimmy dijo: "Estoy bien". El presidente de la misión se puso lo suficientemente serio como para asustar incluso a Mark. "No estoy bromeando, ve a hacer tus necesidades". Jimmy insistió en que estaba bien. Así que salieron a la carretera. Cuando llevaban unos 30 minutos conduciendo, pasando por la zona de los límites de la reserva, Jimmy empezó a quejarse de que necesitaba orinar urgentemente. El presidente de la misión dijo: "No podemos parar aquí. Tendrás que aguantarlo". Jimmy siguió diciendo: "De verdad no puedo aguantarlo".
Así que el presidente de la misión detuvo el coche y dijo, está bien, pero harás tus necesidades al lado de la puerta, y si te digo que subas al coche, mejor sube al coche rápido. Con una mirada de confusión, Jimmy dijo, de acuerdo, abrió la puerta y empezó a hacer sus necesidades. En unos 5 segundos, el presidente de la misión no dijo nada y simplemente metió a Jimmy en el coche y aceleró. Jimmy y Mark empezaron a ponerse histéricos. ¿Qué está pasando? El presidente de la misión no dijo nada y simplemente aumentó la velocidad. De repente, Mark vio algo junto al coche a su derecha. Un hombre lobo gigante corría sobre 2 pies junto al coche. Mark miró el velocímetro, iban a más de 60 millas por hora y aún aumentaban la velocidad. La criatura lobo se mantuvo junto al coche durante 10 minutos hasta que finalmente se adentró en los árboles. Temblorosos, Jimmy salió del coche cuando llegaron, no hablaron durante toda la experiencia, y dijo, ¿qué acabo de ver? El presidente de la misión dijo, la próxima vez que te diga que te ocupes de tus asuntos, te ocupas de tus asuntos. Mi cuñada siempre tiene cosas raras pasando en su granja. Ha habido un montón de muertes ahí últimamente. Una noche estaba viendo tele en la sala y vio algo pasar por la ventana. La parte de abajo de la ventana está a 6 pies del suelo y el pecho de la criatura estaba casi arriba de la ventana grande, así que debía medir casi 9 pies. Al día siguiente salió a ver si había algo y encontró un montón de ramas rotas donde lo vio pasar. Lo describió como algo muy alto y blanco, con una caminata rara. Dijo que parecía una criatura que había visto antes en una playa, que salió de un arbusto y caminaba como poseído. Ella es mestiza y vive cerca de unas cuantas reservas. El lago donde lo vio también estaba en tierras indígenas. En un pueblo chico a 10 minutos de su casa, había un doctor de principios de 1900 que se volvió loco, mató y se comió a su esposa, sus hijos, y algunos de sus pacientes. Y la gente dice que se convirtió en un wendigo. Tengo curiosidad si hay alguien aquí que sea de Primera Nación. Mi abuela, mis tías y tíos, y mi madre me han contado muchas historias. Esta obra de arte se parece bastante a lo que describieron, la verdad. Yo solo viví en Durango/Cortez, Colorado en ese tiempo. Pero visitaba la reserva donde vivía mi abuela cerca de Blanding, Utah. Mi tía vive un poco más abajo cerca de Mexicanat. Una prima que se casó con un güero y vivía en una casa a las afueras de Bluff, Utah, también nos contaba historias de vivir por allá. Cosas corriendo por el techo y las manijas de las puertas haciendo ruido. Ahí fue cuando me di cuenta de que no solo los navajos son testigos de este fenómeno. Aquí en México tenemos nuestro propio rollo, los nahuales. Mi papá y mi tía dicen que se toparon con uno cuando eran chicos, uno que los estuvo acechando varios meses después de que murió mi abuela. Ella murió cuando ellos tenían 7 y 12 años. Eran muy pobres y vivían casi en una choza en medio de la nada con mi abuelo, escuchaban raspones en el techo, mi abuelo estaba todo el tiempo enfermo, y un chamán supuestamente lo curó. Mi tío también dice que su papá cazaba esas cosas, y recuerda cómo una vez su papá atrapó a un perro que era nahual, y lo amarró, y lo torturó un rato hasta que empezó a hablar como humano, rogándole a su papá que lo dejara ir, cosa pesada. La verdad es que yo no me he topado con nada de eso, pero siempre me encantan este tipo de historias. Una vez, cuando era adolescente, estaba tratando de dormir en el sillón de mis papás, en la sala oscura. Mi perro dormía sobre mis piernas y, de la nada, empezó a gruñir hacia las ventanas. Encendí la luz de mi celular para ver la cara de un lobo mirando para adentro. Mi perro salió corriendo, ladrando y gruñendo hacia la ventana. Me levanté para prender una luz, y cuando miré de nuevo, ya no estaba. Las ventanas estaban probablemente a 1 metro o 1,5 metros del suelo por fuera. Hay coyotes en la zona, así que no es imposible que miren por las ventanas. Aunque no se sintió como un coyote. Cuando le conté a alguien lo que vi, me hablaron del hombre perro de Michigan. He pasado un montón de tiempo en los bosques de Arizona, acampando, caminando, cazando. He caminado por ahí de noche solo muchas veces, yendo y viniendo de los lugares de caza. Nunca tuve miedo, excepto una vez. Estaba en Springerville, en la frontera con Nuevo México, cazando alces. Me quedé en una pequeña meseta hasta que oscureció tanto que ya no podía ver la retícula de mi mira telescópica. Empecé a caminar de regreso a la camioneta, como a 3 millas de distancia. Iba tranquilo, sin pensar en nada malo, cuando de repente me invadió una sensación de miedo terrible y el bosque a mi alrededor quedó en un silencio mortal.
Sentí que me estaban observando, se me erizó todo el pelo de los brazos y el cuello, y me salieron escalofríos al instante. Me quedé congelado, mirando a mi alrededor, y a medida que la sensación aumentaba, me colgué el rifle de cerrojo y saqué mi pistola, pensando que podría dispararle a lo que sea que fuera si intentaba atacarme. Hice un giro de 360 grados muy lento con la pistola en posición de alto, pero no vi nada, ya casi estaba oscuro. Mi voz interior, literalmente, me dijo que tenía que largarme de esa montaña en ese instante, así que eché a correr como un loco con la pistola en la mano. Sé que no se supone que uno deba correr de los depredadores, pero de tanto miedo que tenía, así lo hice. Nunca me había sentido así antes. Corrí tan rápido y tanto tiempo, mirando por encima del hombro casi todo el rato. Fue lo más rápido y lejos que he corrido en mi vida, jaja. Cuando me alejé un buen trecho de esa zona, la sensación desapareció y saqué mi linterna. Caminé tranquilo hasta el auto, pero revisaba por encima del hombro cada pocos minutos. No sé qué fue, pero algo fue. Crecí justo al lado del rancho Skinwalker, como a 10 millas al norte, y mis papás eran amigos de los dueños originales. Nos contaban historias de todas las cosas locas que pasaban ahí, y nuestras cabecitas de niños se las tragaban todas. Creo que vi una postura igualita a la de la foto de la derecha. Iba manejando hacia la autopista de día y, al pasar por las vías del tren, volteé la cabeza a la izquierda sin pensar y miré hacia abajo por las vías. Estaba ahí, en las vías, misma postura y negro. Pensé que se veían más que nada en el suroeste de Estados Unidos. Lo que vi fue en Rochester, mierda. Ahora sí me preocupé. Soy mitad cree y parte navajo, y te digo que no lo manifiestes. Crecí con historias sobre ellos. Solo hablar de eso es sospechoso. Vivo casi en las montañas humeantes. Nunca he visto nada demasiado extraño, pero definitivamente sientes esa onda rara de que te están vigilando por aquí. Sí, en la casa de mi abuela, en la reserva. Nunca había estado tan aterrada. Era bien sabido que hay skinwalkers en esa reserva, pero especialmente en la casa de la abuela de mi esposa. 4 personas vieron ojos rojos en el sótano, pero al final ella se mudó. Nos quedamos en su nueva casa y odio quedarme ahí, da mucho miedo, es tétrica. En fin, era medianoche y no podía dormir. Salí de la habitación para ir al baño y casi corrí porque me sentía muy mal. Por alguna razón miré a la habitación de la abuela de mi esposa y vi a este enorme puto mitad persona mitad hombre lobo, como de 2 metros de alto, con ojos rojos brillantes. Nunca en mi vida había tenido tanto miedo. Corrí de vuelta a mi cuarto y desperté a mi esposa para que viniera al baño conmigo, jajaja, ella también lo ha visto, así que no es sorpresa. Hubo otro evento donde más de 20 personas vieron un skinwalker en ese pueblo. ¿Nadie quiere hablar de eso? No, pero mi papá y un amigo suyo, ya fallecido, sí, y es importante aclarar que ese amigo, lo llamaba por su apodo, Laura Navajo. Mi papá se estaba quedando con él y su familia, vivían cerca de un desierto, no recuerdo cuál, pero salieron al desierto los dos solos. No recuerdo muchos detalles, así que no es nada dramático, pero vieron a una persona un poco lejos caminando por el desierto, no muy cerca pero tampoco tan lejos como para no verla. Llevaba ropa de piel de animal, lo cual no era tan raro, pero lo vieron transformarse de hombre a coyote. Salieron corriendo en cuanto pensaron que no los podía oír. Perdón si no fue tan interesante, como dije, no recuerdo detalles porque ya casi ha pasado un año desde que escuché la historia. Mi mamá salía con este tipo que le encantaba cazar. El tipo me contó una historia de una vez que se encontró con algo que lo asustó hasta el día de hoy y lo hizo dejar de cazar por completo. Parece que él y sus amigos fueron a Alaska a cazar animales grandes. Habían parado en algún lugar para conseguir provisiones y creo que un lugareño les había advertido que se mantuvieran alejados de esa zona, especialmente de noche. Tenían que pasar por esa zona o acercarse a ella para llegar al lugar donde necesitaban cazar. Entonces, uno de los tipos pregunta por qué no deberían estar en esa zona. El hombre simplemente y rápidamente respondió simplemente no lo hagan. Pensó que era raro y lo ignoró, ya que no estarían específicamente en esa zona de noche si necesitaban acampar, además tenían sus armas. Así que con todo eso se fueron. Así que, creo que tuvieron problemas en esa zona, tuvieron un clima extremo que los obligó a desviarse. Así que, se encontraron en la zona de la que los lugareños les habían advertido. Cayó la noche y encendieron una fogata.
Empezaron a hablar de comer bocadillos, luego se hizo tarde, así que uno de los tipos fue a la carpa a dormir y el otro se quedó junto al fuego. Creo que poco después escucharon esos chillidos o sonidos de ballena que venían del bosque oscuro. Les pareció lejos, pero cuanto más escuchaban, más cerca parecía estar y rápido. El tipo que se había acostado primero tomó su arma y salió de la carpa para ver qué pasaba. El chillido se hizo más fuerte y más cercano, así que disparó un par de tiros sin cuidado al bosque oscuro y luego se detuvo. Entonces, creo que lo que pasó después fue que empezaron a sentir que lo que fuera que era los estaba rodeando, así que creo que empezaron a disparar a su alrededor como en la película Depredador. Lo sé, fue una locura, pero sí. Creo que eso duró toda la noche, cuando todos se desmayaron, todas sus armas habían desaparecido. Todas sus cosas destrozadas, los árboles a su alrededor tenían marcas de garras, dice que eran solo marcas de garras de 3 dedos, como si la cosa hubiera corrido y arañado el árbol. Dijeron que no había huellas de ningún tipo. Así que se fueron rápido y le contaron la historia a todo el mundo. Llegué un poco tarde a la fiesta, pero en 2019 fui a un viaje misionero con el grupo de jóvenes de mi vieja iglesia a Montana. Fuimos a una reserva nativa americana por 2 o 3 semanas. Fue justo antes de empezar mi primer año de secundaria y todos teníamos más o menos esa edad. Se acercaba la puesta del sol y decidimos jugar al escondite inglés. El área de la reserva donde estábamos tenía un campo abierto rodeado de bosque y decidí ir lo más lejos que pudiera. Estaba escondido y escuché a uno de mis amigos, de mi equipo, que me llamaba, y sonaba lejos, pero en dirección opuesta a donde teníamos el campamento. Así que empecé a ir hacia ellos y seguía escuchándolo, pero sonaba constantemente lejos. Seguí caminando hasta que vi un venado deshecho. Estaba a unos 150 metros del campamento en ese momento, me di la vuelta y salí corriendo sin mirar atrás. Cuando llegué al campamento, vi a todos relajados haciendo lo suyo, y me acerqué a la persona que me había llamado y me dijo que habían dejado de jugar 10 minutos antes de que yo volviera y que pensaron que estaba en el baño, en uno de los baños portátiles. Hasta que escuché sobre los skinwalkers, no tenía una verdadera explicación de lo que pasó, y todavía no lo sé al 100%. No sé si era un cambiapieles, pero mi papá y yo estábamos afuera cuando un gato callejero se acercó. Mi papá le dijo que se fuera. Después entramos y, cuando miramos por la puerta corrediza, vimos que el gato como que cambió. La verdad, no sé. Mi papá recuerda más que yo, pero solo recuerdo que él dijo que estaba mirando fijamente hacia la casa y que medía como unos 2 metros de alto. Si tienen alguna idea, se agradecería. Mi marido vivió un tiempo en la reserva Navajo. Estaba haciendo sus maletas de noche, y vio algo moviéndose hacia él a una velocidad inhumana en 4 patas. También escuchó un montón de pasos de noche y uñas en el techo de la choza donde se quedaban. He tenido unos cuantos encuentros con ellos. Te digo que decir el nombre en voz alta los manifiesta, así que no lo recomiendo. Un montón de silbidos raros de noche, si escuchas eso, probablemente también sea por ellos. Si llegaron hasta aquí, se los agradezco. Tengo la certeza que nos veremos pronto de nuevo.